Gloria a Dios. Bienvenidos a otro tiempo de prosperidad, principios de prosperidad, donde vamos a analizar ideas y conceptos poderosos que nos van a ayudar a prosperar junto con el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de lo que pensamos y la importancia de renovar nuestra mente para poder caminar como Dios desea, prosperando en todo junto con Él. Así que bienvenido, espero que abras tu corazón para poder oír estos conceptos, porque realmente Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos de una manera especial. Y cuando venimos al Señor, muchas veces el énfasis está en lo más importante, que es realmente darle nuestro corazón al Señor y tener la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo más importante que nos podría ocurrir. Porque dice la palabra, ¿qué sería de bueno si el hombre ganase todo el mundo pero perdiese su alma? El milagro más grande es el milagro del nuevo nacimiento. Pero luego, junto con esa gran salvación que Él nos ha dado, nos ha hecho provisión de paz, nos ha hecho provisión de sanidad y salud, de restauración, y ha hecho provisión para que nosotros también podamos prosperar junto con el Señor. Y una de las cosas que tenemos que producir en nuestros corazones cuando venimos al Señor es cambiar nuestra manera de pensar. Y la Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, lo que sería la versión Dios habla hoy, dice: cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Una vez más, cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Lo que pensamos, lo que oímos, lo que meditamos, lo que decimos, eso va a mover nuestras vidas, y eso es lo que vamos a experimentar en nuestras vidas. Por eso, en esto de caminar en estos principios nuevos de prosperidad que Dios tiene para sus hijos, tiene que ver mucho con cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, muchas personas creen que la pobreza es algo natural en sus vidas. Creen que nacieron pobres, se llaman pobres, pero la realidad es que la pobreza es una condición que aflige, es como una enfermedad. Y es cierto, muchas veces hemos nacido en un hogar enfermo, un hogar que no tenía la sanidad del Señor, la bendición para prosperar a la manera de Dios. La pobreza es una condición que se sufre y no algo que se disfruta. Podemos disfrutar la vida, pero la pobreza no es algo que se disfruta. A nadie le gusta no tener, a nadie le gusta no poder cumplir su sueño. Dios nos ha creado a nosotros no para vivir en pobreza, que es algo que se sufre, es una condición que oprime, sino que Dios nos ha creado para caminar con toda la provisión de Él, con abundancia. Eso está mostrado en la creación, eso está mostrado cuando Dios derramó la bendición sobre las personas en el Antiguo Testamento, sobre su pueblo, y está mostrado en aquella gran expresión de Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en completa abundancia. Muchas personas al estar años dominados por esa condición opresiva de la pobreza, comienzan a pensar y a verse a sí mismos como que ellos ya son un pobre. Comienzan a hacerlo algo, ya es parte de su identidad. He oído personas decir, yo no nací rico, yo nací pobre.
aquellos son los ricos y estos son los pobres, como si fuera un grupo étnico, como si fuera un grupo social al que uno nace y como si nada lo pudiese cambiar. Pero Jesús vino a traer buenas noticias aún a los pobres. Y la buena noticia al pobre es que Él nos rescata de ese estado de pobreza para que caminemos en un estado de plenitud, de provisión, para que caminemos con una prosperidad integral en nuestra vida. Muchos han adquirido una mentalidad de pobreza. Cuando eligen dentro de esos términos de la pobreza y escogen en la vida cosas que tienen que ver con la mentalidad de la pobreza. Y eso es algo que puede cambiar. Por eso, a través de estos principios de prosperidad, Dios puso en mi corazón de compartir todo esto. Porque hay mucha gente que tiene el potencial en Dios de salir de su estado de escasez, donde no puede cumplir su sueño, donde no puede experimentar el bien de Dios para sus hijos, para su hogar, no pueden ayudar a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque están atados con un espíritu de pobreza y hay una mentalidad de pobreza que se ha hecho parte de su identidad. Eso se puede romper. ¿Cómo? Si oímos la palabra de Dios, si oímos lo que dice el Señor y cambiamos nuestra manera de pensar, así también cambiará nuestra manera de vivir. Para poder prosperar con Dios, es necesario tener un cambio de la forma de pensar. Por ejemplo, muchos, cuando llegamos al Señor, no sabíamos que la sanidad era algo disponible y que era nuestra herencia y era algo que podíamos clamar a Dios y experimentar. Entonces, cambiamos nuestra forma de pensar en relación a eso, vimos que estaba en la palabra y comenzamos a pedirlo, y muchos hemos experimentado la sanidad y la salud divina. Es lo mismo con la prosperidad, porque ahora ya no estamos hablando de algo que hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que ahora tenemos fe en lo que dice Dios, y entonces esa fe nos abre un horizonte, ¿no? La fe nos abre oportunidades para poder vivir una vida diferente, para dejar de tener esa mentalidad de pobreza, más allá de lo que dice nuestro cheque, lo que agarramos cada semana o los recursos que tenemos. Podemos levantar nuestros ojos al cielo y recibir una mentalidad nueva y comenzar a vernos como herederos de la provisión de Dios. Lo que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar es la palabra de Dios. Porque mucho de lo que pensamos lo hemos oído aún en lo natural. Lo que oímos cuando somos niños. Una vez estuve teniendo un estudio bíblico con un señor que había nacido en Texas. Venía de una familia latina y su madre era una persona que no tenía mucho estudio y trataba de cuidarlo. Le dice, tú no tienes que usar lentes ni leer libros porque se te van a quemar los ojos. Y él de grande me decía, yo de grande aprendí a leer porque yo tenía esa imagen que había oído mi madre para cuidarme, que si yo usaba lentes y leía, me iban a quemar mis ojos. Él luego de grande, yo estoy hablando de una persona quizá de 60 años, sus ojos comenzaron a ser abiertos y yo le hablaba del poder de la fe en Dios y él comenzó a creer y comenzó a decir, yo nunca había visto estas cosas, y comenzó a cambiar su manera de pensar y así también comenzó a cambiar su manera de vivir. Era una persona que era bastante, podríamos decir, odiosa, resentida, era una persona que constantemente estaba de mal humor y mirando a los demás como con odio, y Dios cambió su corazón, porque cambió su forma de pensar, viéndose ahora con las oportunidades de Dios, y tuvo como un nuevo nacer, un nuevo despertar, y cambió su forma de vivir, comenzó a ser una persona diferente. La palabra de Dios nos ayuda a dejar de vernos como mendigos y comenzamos a vernos como herederos.
La palabra de Dios, te lo vuelvo a decir, es la que te puede ayudar a tener una imagen mejor en relación a la prosperidad. Recuerda, como nos vemos, es como escogemos. Si estamos convencidos y estamos viviendo bajo la influencia de una mentalidad de pobreza, así vamos a escoger. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar, y comencemos a escoger y a creer más allá de los límites por lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere ayudarte a pensar, y eso viene por oír. Por eso al oír cada miércoles cuando hablamos estas cosas de prosperidad, no te desenganches, conéctate, porque la fe se te va a pegar y pronto vas a comenzar a dejar de verte con una mentalidad de pobre y pensar que aún tu identidad es pobre, así como es tu grupo étnico. No, es una condición que puede cambiar, y va a cambiar a manera que tú cambies tu forma y tu manera de pensar para pensar en términos de prosperidad, la prosperidad de Dios. Dios quiere que te veas como un heredero de todo lo que Él tiene. Dios quiere que veas esa realidad de prosperidad para tu vida. Es una realidad. Hay gente que no ve la realidad de Dios que quiere sanarles. Por lo tanto, van al médico, pero nunca invitan a Dios a que mueva su mano. Y Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y le revelaré salud y curación y medicina. Pero hay gente que tiene una mentalidad de que no, Dios no sana a las personas. Entonces, cuando uno quiere recibir eso, tiene que cambiar su forma de ver lo que Dios tiene, la forma de pensar en lo que nos pertenece, y así poder agarrarlo. Entonces lo mismo con la vida de la prosperidad de Dios. Tiene que llegar a ser una realidad en tu corazón de que tú no has sido creado ni has sido nacido, más allá de los accidentes que haya habido en tu vida, naciste aquí o allá, viviste en esta clase de familia o lo que sea. Dios te ha predestinado, escucha, predestinado, para que conozcas a Jesús y también se abran tus ojos para salir de la pobreza y caminar en la provisión con el Señor. Lo que oímos, lo que pensamos, lo que meditamos, lo que decimos, sea positivo o sea negativo, sea en términos de escasez o en necesidad, o en términos de provisión o de prosperidad, eso nos va a seguir. Por eso es muy importante tener una forma de pensar conforme lo que dice el Señor en su palabra. En un momento Jesús estaba hablando sobre la levadura de los fariseos y estaba hablando de esa hipocresía y el orgullo que tenía. Y los discípulos dijeron: wow, está hablando de nosotros porque no tenemos pan. Y Jesús hace como un paréntesis en esta ilustración que está hablando y le dice: ¿por qué piensan, por qué dicen dentro de ustedes que no tienen pan? Jesús les llamó la atención que estando con él y habiendo visto los milagros de provisión, ellos todavía pensaban en términos de no tenemos. Hubo otra oportunidad en la que Jesús estaba enseñando a una gran multitud. Se calcula que eran unas 20.000 personas que estaban en un monte ahí escuchando al Señor. Y uno de los discípulos vino y le dijo: Señor, ya es tarde, está oscureciendo, despide a la gente para que vayan al pueblo y tengan algo que comer. Jesús le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Los discípulos reaccionaron otra vez con esa mentalidad natural de no tener y dijeron: ¿de dónde nosotros tenemos para darle a esta multitud? Así muchas veces reaccionamos cuando tenemos un sueño y ese sueño demanda que nosotros tengamos la provisión y decimos: ¿y de dónde yo voy a tener la provisión para cumplir este sueño? Entonces le decimos a Jesús: no tengo, no soy de los que tienen. Y Jesús nos vuelve a decir: ¿por qué piensas dentro de ti que no tienes? Amado, es porque nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar en términos de pobreza
o de abundancia es la que va a gobernar nuestra vida y la manera en la que vamos a responder en la vida. Tenemos que meditar en las promesas de provisión. Tenemos que llegarlas a ver como una realidad, como que son riquezas reales, reservadas y preparadas para ti y para mí. Por ejemplo, muchos han oído, o quizá es la primera vez que tú oyes, pero la Biblia habla en el Evangelio, y ocurrió en el Antiguo Testamento también, de que hay un retorno al 100 por 1. Jesús dijo: aquel que dejare casa, tierras, hermanos, por causa de mí y por el Evangelio, les digo que recibirá 100 veces más aquí en la tierra y en el reino venidero la vida eterna. Amado, ese es el retorno al 100 por 1 que Dios promete para aquellos de nosotros que soportamos la obra, que damos por causa de Él y por causa del Evangelio. Dios está buscando personas para prosperar en este tiempo. Mientras preparaba en mi corazón, sentí como un desafío donde Dios estaba diciendo: estoy buscando 10 personas que comiencen a sembrar en la obra de Dios, en estas emisiones, en la obra de la Congregación Amor y Fe. Dios va a hacer milagros extraordinarios. Quizá tú eres uno de aquellos 10 que hoy le dices al Señor: ¿de dónde yo tengo para dar? Bueno, Dios no te puede pedir lo que no tienes, pero Dios puede comenzar hoy a hacer una transformación, ayudándote a cambiar tu manera de pensar para que tú comiences a pensar en términos de que tengo. ¿Y sabe lo que va a ocurrir cuando tú dices tengo? Cuando tú dices: soy una persona que soy heredera de la provisión de Dios. Nunca me faltará. Soy próspero en el Señor. No soy pobre, soy rico. He sido llamado a heredar la provisión del Señor. ¿Qué crees que va a ocurrir? La provisión va a venir a tu vida. Alguien dijo: no tenemos lo que queremos, sino lo que decimos. Y lo que decimos es básicamente lo que pensamos. Muchas veces no decimos lo que queremos vivir, sino lo que pensamos, y a veces muchos de esos pensamientos, en este caso relacionados con la prosperidad, son de pobreza, de escasez, no nos ayudan. Por eso, el verso de hoy, Romanos 12:2, hay una transformación, dice, que sucede. Cambia tu manera de pensar, especialmente en esto, y así cambiará tu manera de vivir. Muchos no creen en el 100 por 1. Bueno, tú tienes que creer en lo sobrenatural. Piensa, ¿es difícil para Dios tomar una semilla que tú siembras en la obra del Señor y traer un retorno a tu vida a 100 por 1? No, porque el Señor muestra que es siembra y cosecha, y es una ley natural. No hay ningún campesino que vaya a sembrar una semilla de maíz y espere cosechar solamente otra semilla de maíz. Toma la idea. Cuando un campesino siembra una semilla de maíz, sale esa planta, y cuántas mazorcas y cuántas otras semillas cosechará. Y si Dios lo hace en lo natural, ¿cuánto más lo puede hacer en lo espiritual y en lo sobrenatural que nos pertenece? Tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra manera de pensar y comenzar a vivir diferentes por creer lo que el Señor tiene. Lo que oímos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, tiene que estar influenciado por ese sentir, esa realidad en nuestro corazón de que hemos sido llamados y estamos instalados para caminar en la vida abundante del Señor. Debemos llegar al punto en que ese espíritu de prosperidad, ese espíritu de provisión, ese espíritu de plenitud, de estar completos en Dios, sea una realidad para nuestra vida. Tú tienes que creer que el plan de Dios es sacarte de la pobreza. Por lo tanto, comienza haciendo lo que tú puedes hacer. Tú puedes trabajar, por supuesto. Dios va a bendecir la obra de tus manos.
Pero también tú puedes usar tu boca y poner tu fe en acción diciendo: yo he sido redimido de la pobreza. Mucha gente dice: tú tienes que decir que eres pobre, porque bienaventurados los pobres. Y nos han hecho creer que si somos pobres entonces tenemos acceso al cielo. No. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Tenemos la posibilidad de buscar el reino de Dios aún aquí en la tierra y experimentar su poder. Jesús habló de buscar el reino de Dios aquí cuando habló de que las gentes del mundo están desesperados, con afán, con ansiedad, buscando qué comer y qué abrigarse. Pero dice: el Padre de ustedes sabe de qué cosa tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán añadidas. Fíjate, los otros se desesperan y trabajan, pero Dios dice: tú busca el reino y las cosas te seguirán. Entonces, ¿cómo busco el reino? Busco primero cambiando mi forma de pensar. Hay gente que dice: busco el reino, oro, clamo. No. Comienza por adquirir estos conceptos. Cambia tu manera de pensar. Di: lo que dice Dios es mejor que lo que me han enseñado a pensar. Pensar que soy próspero es mejor que pensar que soy pobre. Pensar que Dios está de mi lado es pensar de que tengo una identidad que no puede cambiar de ser pobre. Todo lo puedo con Cristo. Cristo me ha redimido de la maldición de la pobreza y Cristo me ha llamado a caminar en una vida de abundancia. Tú comienzas a hacer esas confesiones y tu mentalidad va a comenzar a cambiar. Te vas a ver a sí mismo merecedor de lo mejor, de un mejor trabajo, de una promoción, de milagros sobrenaturales, de provisión, de cancelación de deudas, de poder para cumplir tus sueños. ¿Por qué? Cambias tu manera de pensar y comienza a cambiar tu forma y tu manera de vivir. Tiene que ser una realidad. Tiene que llegar a ser una realidad. Que aumento y multiplicación te comienzan a seguir. Tú tienes que decirlo, levantar tus manos y decir: yo he sido apuntado para que el aumento y la multiplicación que la bendición trae me siga. Como siguió a Abraham, como siguió a Isaac, como siguió a Jacob, como estuvo con los profetas, con los reyes, como estuvo con Jesús. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Tú tienes que decirlo tú mismo. Tú no puedes esperar que tu vecino, que tu vecina cambien ellos. Tú cambia tu manera de pensar. Comienza a declarar: soy rico, soy provisto, soy llamado a caminar. El aumento y la multiplicación del Señor me siguen. Creo en el retorno del 100 por 1. Puedo dar y me será dado. Puedo sembrar y cosecharé. He sido redimido de la incapacidad financiera. Tengo acceso a la bendición. Cuando tú comienzas a cambiar tu forma de pensar, cambiará tu manera de vivir. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la conquista, cuando Dios levantó a Josué, le dice a Josué en el capítulo 1: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Levántate. Tú tienes que hacer que la gente entre y posea la tierra que yo les di por herencia. Y fíjate lo que le dice. Escúchalo con mucha atención. Porque Josué tenía que conquistar la tierra y toda la riqueza que Dios le había dado por herencia. Estaba ahí. Como tu prosperidad está en Dios, como tu riqueza está en Dios, como la abundancia que deseas para cumplir tu sueño, soportar la obra, enviar tus hijos al colegio, cambiar todo lo que deseas cambiar, está en Dios, ya está ahí. Pero él tenía que cambiar su manera de pensar para poder conquistar la tierra. Dios le dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Punto número 1.
Tienes que pensar que la pobreza no tiene poder ni agarre espiritual sobre ti. No te podrá hacer frente, porque tú has sido redimido y tienes a Jesús en tu corazón. Dios estará contigo todos los días de tu vida. Punto número 2. Esfuérzate y sé valiente. Amado, cuando hablamos de la prosperidad de Dios, no hablamos de ser perezosos, de no trabajar, sino hablamos de ocuparnos, de trabajar. El que no trabaja no coma, dice. El que no trabaja no provee a su familia. Tenemos que trabajar, pero creer por la abundancia sobrenatural del Señor. Esforzarte aún en la fe y ser valiente. Ser valiente para comenzar a dar. Quizá esta misma noche Dios te está llamando a ser uno de los 10 que va a comenzar a dar, y que Dios va a enviar aumento y multiplicación. Y tú dices, yo hoy, pastor, hoy soy de los 10 que comienzan a soportar su ministerio, a soportar el ministerio de la congregación. Tú te identificas como alguien que lo harás y sabes que vas a caminar en esa provisión divina. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que le daría a ellos. Él tenía que cambiar su manera de pensar y pensar que él iba a ser el líder que iba a lograr lo que Dios le mandaba a hacer. Tú tienes que pensar que tú serás el que rompa la maldición de pobreza en tu familia, y tú comenzarás a caminar con Dios en este estilo nuevo de vida, redimido de la escasez y provisto. Solamente, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, escucha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Seguir la instrucción del Señor en dar, sembrar, diezmar, dar tus primicias, dar tu ofrenda especial, practicar la generosidad, ayudar al necesitado, te prosperará en todo lo que emprendas. Fíjate lo que dice ahora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Estás viendo ahí? Cambia tu manera de pensar, Josué. Cambia tu manera de pensar. Tienes que meditar en la palabra de conquista, en la palabra de lo posible con Dios. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escucha esto. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién? Josué. Tú, Josué, harás prosperar tu camino. No yo, dice Dios. Tú, Josué, harás tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tienes que creer que la pobreza no tiene más poder si tú tienes a Jesús en tu corazón. Tienes que creer y ser valiente, esforzarte, trabajar con ganas, sembrar, dar tu ofrenda, dar tu diezmo, presentarte con tu ofrenda a la casa del Señor, ser valiente, meditar de día y de noche, meditar, pensar, acariciar estos conceptos. Vuelve a escuchar estos programas de los miércoles, todos, escúchalos, analízalos, piénsalos, nota las citas, recítalas. Tú harás prosperar, tú, amado, tú harás prosperar tu propio camino y todo te saldrá bien. Quiero terminar en esta noche con una palabra de inspiración que Dios me dio hace un par de semanas, y dice así: anímate a soñar. Sí, no mates tu sueño por falta de provisión. Presenta tu sueño al Dios Padre
en oración y concéntrate a sí mismo para planear y poner metas. Cree que mientras caminas tu sueño, la provisión de Dios será vista. Amado, te lo digo otra vez. Para ustedes que tienen un sueño metido en algún costadito, sacarle la tierra hoy, Dios te dice, anímate a soñar. No mates tu sueño por falta de provisión. Presenta tu sueño al Dios Padre en oración y concéntrate asimismo en planear y poner metas. Cree que a manera que caminas tu sueño, la provisión de Dios será vista. Bueno, hemos llegado al final de la meditación de los principios de prosperidad hoy. Recuerda, nadie te podrá hacer frente, no hay pobreza que se pueda mantener en ti. Ha sido roto el agarre del espíritu de pobreza, pero ahora tienes que cambiar tu forma de pensar, tu manera de verte. Tienes que comenzar a agarrar la bendición como una forma de pensar y creer que ahora podrás. Todo lo podrás con Cristo que te da fuerza. Y recuerda, medita, piensa en términos de prosperidad. Y tú con tu acción, con tu confesión, con tu meditación, con tu ofrenda, con tu diezmo, tú harás prosperar tu camino. Sí, Dios enviará aumento y multiplicación. Y si eres uno de los 10 que Dios está llamando, por mensaje, mándamelo y te voy a dar la instrucción de cómo hacer llegar esa ofrenda. Dios te bendiga en esta noche. Lo mejor de tu vida está por venir, porque Cristo te ama y desea bendecirte. Dios te bendiga.